Hola a todos, me da mucho gusto recibirlos hoy de nuevo y de tener con nosotros a Rosalinda Cuduría Sandoval, mi querida amiga psicóloga, tanatóloga, con maestría en terapia Gestalt y otros muchos estudios y una gran experiencia profesional y humana. Hola Rosalinda, bienvenida. Hola Cristi, buenas tardes. Gracias por estar en este espacio y gracias a todos los que eh, nos siguen y nos ven y nos escuchan por este medio. Hoy Rosalinda, yo tengo, eh, yo quisiera que tratáramos un tema peculiar. Y es un tema que a lo largo de la vida me parece que es importante y que a veces no se le da la importancia que en realidad tiene. Y responde a una pregunta muy sencilla. ¿Por qué tendría yo que ir a una terapia? ¿Qué es eso tan grave que me llevaría a ver a un psiquiatra, a un psicólogo, a un terapeuta, si soy una persona normal, si realmente tengo una vida común y corriente? ¿Qué, qué me tendría que suceder en la vida? ¿Tendría yo que estar deprimida o tendría yo que ser maltratada, sufrir violencia o tener realmente un problema de tipo psicológico severo, congénito, etcétera, para poder acudir a una terapia? ¿O qué es en el fondo una terapia, Rosalinda? ¿Nos podrías Y explicar, por claro favor? que sí, Cristi, con mucho gusto. Como tú dices, sí, hay situaciones a veces en la vida que nos sentimos sobrepasadas por problemáticas internas o por conflictos que estamos viviendo en relacionales o de enfermedades o de crisis o de rupturas, de duelo. Sí, eso nos, nos desorienta y a veces pues sí necesitamos esa ayuda, ese apoyo, como cuando estamos pues débiles o nos vamos a hacer un chequeo médico y se descubre que hay pues pues a veces una fractura o eh, una enfermedad transitoria que puedes sobrellevar, ¿verdad? O al dentista, muchas veces vas hasta por una revisión, ¿verdad? Que sería lo normal que fuéramos cada X tiempo a una revisión, a una limpieza, y cómo si cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud física o hasta nuestra integridad física, o sea, vamos al salón de belleza, nos buscamos que nos corten el pelo, que nos pongan unos tratamientos faciales o corporales, o que nos arreglen las uñas o los pies. Y estamos atentas a esas necesidades, o vamos a que nos den un masaje. Y entonces, ¿por qué no atendernos nuestra parte interior, ¿verdad? Nuestra parte de nuestras emociones o nuestra cognición, ¿verdad? Claro, cuando estamos en esos conflictos, pues es cuando más lo necesitamos, porque a veces nada más estamos rumiando. ¿Qué quiere decir esto? Rumiando de estarlo eh, pasando como película o repitiendo obsesivamente en un pensamiento que no lo exteriorizamos. Y el ir a terapia es autoconocimiento, autoexploración, sacar lo mejor de mí, darme un espacio para conocerme, darme un espacio, así como te das tu espacio para ir al salón de belleza y que te pongan bonita, ¿por qué no ir a darte un espacio para ti? Es una hora donde el protagonista eres tú y la otra persona está solo para escucharte, para guiarte, pero no es una guía, bueno, desde mi metodología, que es la humanización, la terapia centrada en el cliente, en
la persona que va a pedir ayuda. Entonces, hay diferentes corrientes dentro de la psicología. Como tú dices, hay psicoanalistas, hay psicólogos, hay clínicos, hay conductistas, hay muchas corrientes hoy en día, pero todas es eso, es que tú eres el importante que se va a atacar tu problema. Lo voy a hablar desde mi corriente, desde mi perspectiva, es no conducir, sino abrir esos, esas expectativas, eso que tú traes dentro, porque no nada más traes adentro tu problema, traes muchísimas cosas y al abrirte, al explorarte, pues salen cosas y entonces el terapeuta es pues irte abriendo esas expectativas, conociéndote, escuchándote, porque muchas veces cuando te escuchas, ya lo oyes y lo ves diferente a la repetición paulatina aquí. Una vez, y voy a contar esta experiencia, no sé si ya la conté en este medio, una chica que estaba haciendo su servicio social, estaba practicando en una cámara de GESEL. ¿Qué es la cámara de GESEL? La un espacio donde ella estaba dando sus primeras terapias a gente que al hacer el servicio social o sus prácticas a la gente no se le cobra, se le da este servicio gratis, pero se le pide que autorice que la vea la maestra que está en el otro extremo, eh, pues para hacer algunas correcciones o algunas intervenciones y ver cómo se va desenvolviendo la entrevista. Y era una chica nueva, entonces llega esta persona y le dice, es que estaba hablando de cuántas veces repetimos un mismo pensamiento, una misma idea, y luego cuando la hablamos en voz alta y no las escuchamos, pues ese es el caso específicamente. Esta chica llega, la que fue a pedir terapia, también era una muchacha joven, y llega con la chica que estaba haciendo sus prácticas y le dice, así literalmente, vengo a que me ayude a seguir soportando los golpes y los maltratos de mi marido, que me ayude, que me dé técnicas para seguir soportando. Y le empieza a decir pues todos los golpes, violencia, bla, bla, bla. Y la chica, pues que oye esto, se queda, pues era de sus primeras entrevistas y se queda impactada y se guarda un silencio prolongado, que a veces los silencios, pues no hay que tenerles miedo a los silencios. Y este silencio y esta pausa larga sirvió para que la chica que estaba pidiendo ayuda, la otra joven, eh, se escuchara en voz alta y viera pues lo absurdo de su petición, a no ser que le dieran una coraza o una armadura para que pudiera seguir soportando los maltratos y los golpes físicos de su marido, pues se da cuenta y después de ese largo silencio prolongado, dice, no, ¿qué estoy pidiendo? No, no, no quiero eso, ya no quiero más golpes, ya no quiero más violencia. Entonces, ella iba con la idea de cómo, cómo seguir soportando esos golpes y al oírse en voz alta, pues se dio cuenta de lo absurdo o de que no quería eso, ¿verdad? De que quería pues otro, otro recurso para salir de ahí, ¿verdad? Y muchas veces los tenemos, pero dar ese paso pues se necesita fortaleza y se necesita compañía y se necesita autocontrol y decisión y enfrentar a muchas cosas que se vienen y para eso también la terapia, para que la persona busque el mejor camino, la mejor estrategia y recurra a sus propios recursos o a recursos externos para dar esa transición y dar ese paso que a veces no es fácil. En este caso, por la violencia, a veces un duelo, a veces una ruptura amorosa, a veces
la pérdida de un empleo o la información de una enfermedad, como puede ser el cáncer o como puede ser una enfermedad crónica degenerativa, o sea, muchas circunstancias de la vida que la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué a mí? Y la terapia en buscar, en vez de buscar los por qué, es buscar los para qué me enseñan, qué aprendo de esto, cómo salir adelante de estas circunstancias con mis recursos, con mis propias herramientas, con mi propio voltear a ver otras perspectivas, otros lados de mi interior y de la situación que estoy viviendo. Y también, ¿por qué no ir a terapia para tener simplemente un crecimiento personal? Este también es otro ejemplo de una maestra que nos platicó, una maestra de la maestría, que nos decía que una vez acudió a ella una chica y pues le preguntaba a ella, bueno, ¿cuál es el motivo de tu consulta? Y casi por lo regular, pues son estos conflictos que ya hemos hablado, violencia, separaciones, duelos, problemas económicos, familiares, en fin. Y esta chica le sorprendió y le dijo, es que vengo para aprender a vivir y aprender a ser feliz, a comerme una manzana y disfrutarlo, a estar con mi pareja o con mi hijo y estar al 100 con esa persona. Y muchas veces, pues ni nos damos el tiempo para eso. Qué importante. Esta chica no tenía problemas, no tenía conflictos y sin embargo fue a aprender a vivir, a disfrutar cada momento con plenitud y con trascendencia y con el aquí y el ahora. Si yo te hiciera una pregunta, Rosalinda, ¿qué me responderías? ¿Por qué no podemos, por qué los amigos no son suficientes para resolver las dudas que podamos tener en situaciones complicadas? ¿O por qué los amigos no nos podrían llevar a tener una vida feliz? ¿Qué es eso que hace la diferencia entre un terapeuta y un amigo? Pues primero que nada, el conocimiento y la preparación individual del terapeuta, la corriente y el decir, estar ahí para la otra persona y las herramientas. ¿Qué son las herramientas? Pues un amigo, en primera, pues se va a involucrar con tu problema y va a tomar partido, ¿verdad? Y a veces no te va a reflejar realmente lo que tú estás haciendo, dejando de hacer para que esa situación se vuelva más conflictiva o más, mm, es aprender a saber escuchar a la persona, a saber estar, em, a saber que hay heridas y que tú también, bueno, por ejemplo, yo en la maestría y en muchas maestrías también, por ejemplo, el psicoanálisis, cuando te preparas para ser psicoanalista o cuando te preparas para hacer terapia gestal, tú misma pasas por un proceso no solo de aprendizaje de teoría, o sea, tú llevas un camino de terapia propio para cuidar y curar tus heridas, tus emociones y pasar, transitar por el mismo camino que vas a acompañar a la otra persona. Entonces te sensibilizas, te preparas como pues un atleta, como muchas veces dicen, ¿por qué doble A ha funcionado tanto? Porque los padrinos son personas que recorrieron ya ese camino, que son alcohólicos, y es la mejor fórmula para ayudar a otros que están transitando por ese mismo
problema de la adicción del alcoholismo, ¿verdad? Y aquí el terapeuta, ¿qué ventaja tiene? Es diferente a un psicólogo. Un terapeuta tiene que pasar, además de los conocimientos de la maestría, del aprendizaje teórico, tiene que pasar por el camino que va a recorrer el, el el cliente, la persona que va a terapia, o sea, los ejercicios, la sanación de heridas de la infancia, el enfrentarse con la sombra, el enfrentarse, y muchas veces nosotros como terapeutas tenemos que seguir ese camino. Hay veces que nos vemos desbordados y recurrimos a otra terapia, o sea, para, para manejar nuestra propia vida o para también a veces no desbordarnos eh, con las problemáticas o con las situaciones que, que trabajamos con nuestros pacientes. Entonces, es pues recorrer, como lo vuelvo a repetir, recorrer ese camino y pisar por donde vas a saber que va a pisar la otra persona. Sin duda que en la vida hay múltiples situaciones que nos sobrepasan o muchas que, si bien no nos sobrepasan, nos representan un crucigrama del que pocas letras conocemos. A lo largo de la vida, en mi experiencia, la vida nos va preparando, yo veo que la vida nos va preparando para lo que sigue, que no nos lanza tampoco a situaciones que no podamos manejar, pero siempre es más fácil vivir la vida con buena compañía. Y aunque tú bien dices, aunque un amigo, por entrañable que sea, tenga la mejor intención, realmente no es posible que el amigo nos involucre. Y sí necesitamos muchas de las veces un punto de vista objetivo, un punto de vista que no se involucre, ¿no? Entonces, contar con un tercero en discordia que vea las cosas de fuera, que nos haga reflexionar, que nos acompañe, que nos haga sentir ese abrazo de alguien que está con nosotros, aunque su punto de vista sea objetivo, pues siempre nos va a hacer bien y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, porque por un lado, tomar las decisiones solo con base en lo que sentimos muchas veces nos rebota. Entonces siempre es mejor pensar, razonar y ver cuáles son las consecuencias de aquello por lo que optamos. Y sobre todo cuando, como en general sucede, hay alguien del otro lado. Y por eso, pues me parece que la explicación que has dado es más que interesante y clara, Rosalinda, de la importancia de darnos ese espacio para que alguien nos escuche. A lo mejor muchas veces por circunstancias de la vida no tenemos a alguien a quien le podamos contar nuestras penas o nuestras preocupaciones y algunas personas podrán encontrarlo en el sacerdote o podrán encontrar un buen amigo a quien se lo puedan contar, pero la realidad es que buscar a un terapeuta nos da un plus, nos da la posibilidad de alguien que ha estudiado, que como dices tiene herramientas, que va a ser objetivo y que nos puede hacer ver las cosas de una manera diferente y a utilizar ciertos elementos que nos apoyen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es magnífico, magnífica la terapia, ¿no? Sí, y como tú dices, pues un amigo, pues se va a involucrar emocionalmente y no, tal vez no puede ser tan objetivo o si se atreve a veces a decirte las cosas que no quieres saber, pues muchas veces corres el riesgo como amigo de que esa persona se aleje porque crees que te está ofendiendo o se está metiendo en terrenos que no te gustan oír esas cosas de un amigo, ¿verdad? Y cosas que un terapeuta pues sí te puede decir, no,
pues lo peor que puede pasar es que ya dejas de ir, ¿verdad? Porque no te gusta que a veces te enfrentes con la realidad y personalices la responsabilidad que tú estás teniendo ante ese problema o ese conflicto, hacerte responsable de tus decisiones, de tus emociones y de cómo estás manejando la problemática. A veces no nos gusta que nos digan la parte de responsabilidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Siempre, casi por lo general, es el mundo, es las otras personas, los hijos, las parejas, los jefes, los empleados son los que, y yo me presento como la víctima en esas circunstancias, ¿verdad? Pero en la terapia es hazte responsable y toma las riendas de tu vida, enfrenta esa problemática en las relaciones, en tu trabajo y saca lo mejor de ti porque por eso apuesta el terapeuta, apuesta por la persona, porque sí tiene recursos, porque sí puede ahondar en reconocer su interior, pero en su interior no nada más está la debilidad, la vulnerabilidad, el lado oscuro, también hay mucha fuente de energía, de fortaleza, de esperanza, de fe, para que esa persona salga adelante o buscar también los recursos, nosotros llamamos lo que es la base segura, las relaciones o los medios en los que te puedes ayudar y apoyar según la problemática o el conflicto que estés enfrentando, ¿verdad? Y, y esto me lleva a pensar que, ¿qué tipo de terapia es la que tú, si yo tuviera que elegir una terapia, Rosalinda, ¿cuál podría ser el rango para yo elegirla? ¿Cómo la elijo? Pues primero hay que tengas una identificación y una conexión con la persona, independientemente de su corriente, pues si puedes pues leer o preguntar, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser esto? Por ejemplo, la conductual, pues no se preocupan tanto hay que cambiar hábitos en lo conductual, lo cognitivo conductual se preocupa un poco por tu pensamiento y cambios de conducta. Y ahora hay muchísimas nuevas propuestas, está biodescodificación, la biodescodificación es cómo los episodios traumáticos o las heridas se van formando en tu cuerpo y se van fijando orgánicamente por las emociones y cómo hacer esas clic o esas rupturas, esos insight, me cayó el 20 para romper con pero fíjate, yo lo que he visto es que todas las terapias, bueno, de no ser Freud, que ahora ya su propuesta es diferente, es sanar esas heridas de la infancia. Si tú no has sanado y no te has reconciliado con tu niño interior, pues los problemas que te va a enfrentar la vida te va a tocar esa herida, te va a abrir, te va a doler aquella herida que está ahí sin sanar y por distintas en constelaciones, en biodescodificación, es llegar a esas, o por ejemplo, cognitiva, conductual, es cambiar esos paradigmas de pensamiento que se implantaron o se impusieron en los primeros años de tu vida. Y entonces es sanar con tu niño interior y es sanar con tus orígenes, con tus padres, para que entonces empieces a crecer y a vivir, que es la propuesta de Gestal en el aquí y en el ahora, para resolver lo de aquí y lo de ahora y no te traiga secuelas
esas heridas, esos duelos, esos conflictos no resueltos, pero todo tiene ese origen, o sea, y por eso dentro de la terapia humanística, Carl Rogers propone la aceptación incondicional de que todos necesitamos en nuestros primeros años de vida sentirnos aceptados, validados y amados por el ser que nos trajo al mundo o por el ser que esté cuidándonos en ese momento. Puede ser la abuelita o la persona que nos cuide. Necesitamos esa cercanía y esa relación de apego ese apego fuerte nos da la fortaleza para saber que el mundo es bueno, que el mundo es confiable y que yo vine a este mundo y puedo salir adelante porque hubo alguien que me cuidó y que me acogió en los primeros años de vida para mis primeras necesidades, comer, cambiarme, estar limpio, cuidarme y abrazarme. Entonces, la propuesta de Roger, él dice que muchos de los problemas es por la baja autoestima y entonces él ofrece una terapia donde la persona que va a pedir ayuda va a recibir en ese momento, a esa edad y a esa distancia, ese amor incondicional, donde no va a ser juzgado, donde no va a ser criticado, donde va a ser escuchado y abrazado por esa persona que cree y valida a ese ser humano completamente bueno y con toda su potencialidad para que entonces resurja aquello que se me lastimó o se me dio en mis primeros años de vida. Fíjate que hace tiempo vi un programa de televisión que me impactó muchísimo. Yo creo que es de los documentales quizás que me han causado más impacto. Y se trataba de un grupo de personas que actualmente, bueno, fue hace algunos años, no muchos, pero que en ese momento vivían en una calle cerrada en el centro de la Ciudad de México, una calle real que todos conocíamos y etcétera. Y estas personas que vivían en la calle, existía una asociación que se dedicaba a abrazarlos, a bañarlos, a limpiarlos, a sacarlos de la calle, ofrecerles techo, comida, rehabilitación por drogas, etcétera, salud de todo tipo, los trataban de insertar de nuevo en una cuestión laboral, que tuvieran un medio de vida donde vivir, que comer todos los días, etcétera, etcétera, un grupo que los acogía. Era impresionante el amor, cómo llegaban y los abrazaban y demás. De veras que el ser humano nos puede sorprender en un sentido o en otro. Pues resulta, no sé, habrán sido 6 casos los que presentaron u 8, eh, en todos los casos excepto uno, creo que fueron 2, pero el otro no recuerdo la razón, pero en uno en especial, en todos los demás, la, todos reincidieron, o sea, teniendo todas las oportunidades y toda la vida resuelta, no se quedaron afuera, regresaron a vivir en la calle y a drogarse. Había algo interno en ellos, no era solo dejar las drogas, sino un dolor tan profundo que no podían abandonar la droga que por lo menos por momentos les aliviaba. Y la conclusión del programa era muy dura. En todos los casos se comprobó que había un rechazo de la madre. Habían sido criaturas rechazadas por la madre y que no encontraron acomodo en el mundo nunca, ni aún tratando de reinsertarlos. Y el único caso en el que sí fue posible la recuperación fue porque el niño se había perdido y su mamá y su familia lo habían buscado por cielo, mar y tierra
Y cuando lo encontraron, él era querido, él se extravió, él no fue rechazado. Entonces, él regresó a su casa, se rehabilitó y tuvo una vida normal, pero en todos los demás casos no fue así. O sea, no hubo poder humano, en pocas palabras, que los reivindicara. Y eso por el rechazo de la madre. O sea, la importancia, lo que yo percibí El es apego. la importancia, exacto, el apego a ese que tú llamas validación, Sí, a ese ese vínculo. cariño desinteresado que te hace saber que te lo dan porque vales, que de otra manera lo que te están es haciendo perder toda tu importancia, toda tu validez, toda tu razón de vivir o de ser. Sí, Y ante esa negación, pues nada, no hay vida. sí, y bueno, tú dices de la madre, pero hay casos también donde no casarnos con la figura materna, claro, es Ujú. importantísimo y es un vínculo pues muy fuerte, pero a veces pudo haber sido una abuelita, alguien que te brindó ese abrazo, ese amor incondicional desde la infancia y que pues es como la leche materna, o sea, ese vínculo de apego para decir este mundo es digno y eh, vale la pena seguir y los problemas que sean los enfrento. Hay un caso también terrible que yo vi de una niña, eran dos niños abandonados por la mamá y con un padre. Era una niña pues, como de 2, 3 años, no recuerdo, pero muy pequeñita y un bebé y abandonados por la madre y con un padre alcohólico que abusaba de la niña chiquitita, tenía lesiones en sus partes íntimas de la violencia y el abuso del padre y a la hermanita y al niño. Y fueron recogidos por una familia, no sé si eran protestantes, pero muy religiosos, muy amorosos con los dos niños. Y empezaron a darse cuenta que a pesar de todo el amor y todo el cariño, cubrir todas las necesidades que habían sido, que les había faltado, la niña tenía mucha violencia hacia el hermanito y lo golpeaba y lo lastimaba al hermanito y a los animalitos, o sea, las mascotas. Entonces, esta familia de plano se dio por vencida, pues vieron que era un problema más allá de su alcance y la niña empezó a ir a una terapia y era un problema. Ahí es cuando se presenta un grado máximo que son los psicópatas que no tienen empatía y no tienen pues identificación con las emociones ni los sentimientos propios ni de la otra persona, porque pues esa niña así se vivía. Y el primer terapeuta que la vio nunca la juzgó, nunca la criticó, pero la llevaron a una casa donde con muchísimos esfuerzos, con muchísimos trabajo personal hacia la niña, empezaron a contactarla con la naturaleza, con los animales. Y hace poco vi un documental ya de esa niña grande y ahora es enfermera y se ha dedicado a ayudar. Y bueno, pues hay sus excepciones. Es un camino, como te digo, muy difícil, muy arduo y son casos muy extremos, pero todos, por más queridos, por más abrazados que hayamos sido por nuestros padres, todos llevamos una heridita, un rasponcito, un- una dislocación, algo en nuestro interior, porque también tenemos diferentes, somos personas diferentes y el amor se da, nos los dan de una forma y a veces nosotros, como esa clasificación que si somos kinestésicos y el maestro es auditivo, pues nosotros tenemos que escribir y el maestro nada más va a estar hablando y hablando y pues nosotros, nuestro modo de aprender es diferente, pues también el modo de dar amor, hay niños que
pues se les abraza y se les abraza, pero él quería que estuviera presente o que le dijera cosas y la mamá nada más abrazaba y nunca le decía, me gustas, me importa. Y entonces, pues ahí empiezan a ver esas heridas o esas distorsiones que nos fueron afectando y todos tenemos algo que sanar y algo que curar. Eso es una realidad. Y entre más curemos nuestras heridas de la infancia, pues más desarrollo vamos a tener como personas y crecimiento personal y vamos a poder enfrentar y resolver nuestros problemas. Y creo que todas las terapias se centran en esto, más o menos con diferentes técnicas, con diferentes recursos. Hay unas que no, que son más exclusivas, como exclusivamente la conductual, pero casi todas las demás tienden a hacer esas sanaciones, esas curaciones. Y yo creo que con lo dicho queda muy clara la diferencia que hay entre, perdón, es que hay un ruido en mi, no sé, en mi computadora, que no sé de qué, espérenme, Sí. algo salió, algo salió cuando me sacó, me apareció acá algo en la pantalla, pero ¿se oye, Guillermo? ¿Oyen el ruido? Un poquito. ¿No molesta? ¿Sí me escucha? No, Bueno, entonces voy a sí, seguir. pues, Pues yo creo que con lo dicho es muy claro saber la diferencia entre cuando hay una enfermedad mental o una inestabilidad emocional grave o algo clínico, de lo que es normal, de esas heridas, de eso que vivimos todos los seres humanos y que de alguna manera nos dañan y que podemos solucionar con una terapia, ¿no? Y que la terapia nos da instrumentos y nos ayuda a eso que bien dijo aquella persona, ¿no? A vivir bien y a ser feliz. Pues te agradecemos mucho, Rosalinda, tu compañía, tu experiencia, tu conocimiento y esperamos contar contigo en el futuro. Si alguien quisiera contactarte en este o en otros temas, ¿cómo pueden hacerlo? claro, Cristi, con mucho gusto. Yo radico aquí en Guadalajara, aquí tengo mi consultorio, doy visitas también domiciliarias a personas que no pueden trasladarse y mi teléfono es el 33 10 39 22 35 y pues ahí me pueden contactar para hacer una cita, ya sea presencial, también manejo las redes sociales, o sea que sea por Zoom o por videollamada, si no pueden trasladarse o viven en otra ciudad. Perfecto, Rosalinda. Pues nuevamente gracias. Gracias a Guillermo García Naranjo en la producción, a Dalia Solís por la interpretación de señas. Y gracias a ti que nos acompañas en esta aventura que hacemos Rosalinda y yo y el equipo de Entre Todos. Así es de que te esperamos en la próxima y aquí estamos para ti siempre. Gracias, gracias. Gracias, Rosalinda.